Dibujamos o imaginamos los receptores y la unión sináptica con el objetivo de un poco entender lo que es todo el camino que recorre un estímulo eléctrico, en este caso que se estimula por el dolor. Estamos yendo de arriba hacia abajo. Cuando se estimula el dolor, son los receptores nociceptivos, se llaman nociceptivos, que mediante estímulos eléctricos y neurotransmisores, porque a nivel neuronal son los neurotransmisores los que transmiten señales. ¿No? Estas zonas son receptor presináptico y postsináptico. ¿No? Presinapsis y postsinapsis. Ambas células, ambos receptores están unidos, pero siempre hay un espacio, ¿no? Un lugar donde tiene que haber ese intercambio, en este caso, de neurotransmisores. Entonces, cuando estos receptores que son nociceptivos, que se encuentran en la parte más periférica o externa, van a estimular a que se libere neurotransmisores, y los neurotransmisores se encuentran en unas vesículas que son como elementos, como unas bolsitas, que dentro de ellos se encuentran los distintos neurotransmisores. Entonces, cuando estos neurotransmisores son liberados a la zona sináptica, en el lado postsinapsis existen receptores, el color verde, y estos receptores van a recibir estos neurotransmisores. Entonces, ¿qué tipo de neuroreceptores tenemos acá? Tenemos, por ejemplo, el glutamato, la sustancia P, ¿no? Otro tipo de receptores también tenemos, por ejemplo, la noradrenalina, la dopamina, ¿no? Que son neurotransmisores que cuando son liberados a la parte sináptica van a ir a unirse con un receptor. Y estos receptores están unidos a una proteína que se llama proteína G. Vamos a dejar como espiral. Y esta proteína G se sintetiza y estimula a que, en este caso, el estímulo siga avanzando hasta llegar a la parte encefálica o central. Entonces, lo que se produce en el tema del dolor. Entonces, cuando hay mucho dolor y se estimula, el cuerpo tiene que enviar una respuesta, ¿no? Y la respuesta significa aliviar el dolor, ¿no? Entonces, para aliviar el dolor, el organismo, en este caso el sistema nervioso,
forma unas moléculas que se llaman opioides. Vamos a explicarle cómo. Entonces tenemos opioides endógenos y opioides exógenos. ¿No? Entonces, de hecho, los opioides, que son a nivel del sistema nervioso central, son proteínas que son liberadas, ¿no? Hay opioides endógenos que el mismo cuerpo las produce. Entonces, ¿qué va a hacer estos opioides que se conocen como encefalina, endorfina, endomorfina, son opioides endógenos, y estos opioides endógenos van a ser liberados a través del sistema humoral o torrente sanguíneo hasta llegar a la parte final, con el fin de que estos opioides se van a empezar a alojar en estos receptores. Ahí, ¿no? Entonces, ¿qué va a producir? Van a producir o van a inhibir el estímulo doloroso. Entonces, cada vez que ustedes sufren un golpe, ¿no? O sienten dolor, lo que hace su sistema neuronal es activar receptores, en este caso neurotransmisores del dolor, ¿no? Que van a ir pasando de sinapsis en sinapsis hasta llegar a la parte, ¿no? Entonces, es un aviso que algo está pasando produciendo dolor. Entonces, el sistema nervioso, en este caso nuestra masa encefálica, va a producir lo que se llama opioides endógenos. Esos opioides endógenos van a ser liberados hasta que lleguen a la sinapsis, con el objetivo de ocupar esos receptores de estos, en este caso, neurotransmisores. Entonces aquí ya se corta el estímulo del dolor. Es lo que pasa cuando ustedes se golpean y minutos después, al principio duele, después va controlando, ¿no? Va tolerando al dolor. Entonces cuando empieza en el cerebro, llega hasta el lugar donde no siente el dolor, se va disminuyendo. Va disminuyendo, ¿no? Porque va neutralizando, inhibiendo, ¿no? Ahora, ¿en qué tipo de receptores? Porque hay un centenar de receptores, ¿no? Las células neuronales tienen muchos tipos de receptores, pero generalmente, ¿dónde actúan los opioides? Y son en 3 receptores que nos ya conocemos. ¿Cuáles son nuestros receptores opioides? Kappa. Ya. Kappa. Mi o mu. Bien. Otro. Delta. Y hay uno más que, bueno, tiene algo de relevancia, que se denomina ORL01. Pero más hacemos referencia a estos 3 receptores opioides. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en esta zona tenemos receptores mi o mu, mi,
receptores delta y receptores K. ¿No? Bueno, entonces, así actúan nuestros opioides endógenos. ¿Qué pasa cuando los opioides endógenos no son suficientes? ¿Cuándo no son suficientes? Cuando se liberan muchos de estos neurotransmisores, ¿no? Entonces necesitamos más opioides, pero en este caso vamos a utilizar opioides exógenos. Porque el cuerpo no las produce, que tenemos que introducir. Entonces existen opioides naturales, como también opioides sintéticos. Uno de los opioides naturales, por ejemplo, es la heroína. ¿No? La heroína se utiliza para, pues, tiene una función también opioide. Y el sintético también es conocido como, por ejemplo, el fentanilo. La morfina también es un opioide natural. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a sufrir el mismo cambio. Sintético, como por ejemplo el fentanilo, morfina, aquí también vamos a ver a la codeína, vamos a ver, aquí vamos a hablar de la remifentanilo, ¿no? Fentanilo, remifentanilo, tramadol. El tramadol se utiliza mucho, pero es un opioide, ¿no? Entonces, estos medicamentos actúan de la misma forma, ingresan al torrente sanguíneo hasta llegar a la parte sináptica y se unen a estos tres receptores. ¿Qué les diferencia a cada uno de ellos? Los receptores MU tienen dos grupos, o MI. Hay el 1 y el 2. Los de tipo 1 tienen la función de analgesia. Sedación. Entonces, cuando se estimula, produce eso. Analgesia y sedación. ¿No? Los dedos o los mudos tienen la FOMI, tienen la función o producen euforia, depresión respiratoria. ¿No? Entonces, los receptores MI, son los que mayor cantidad tenemos en nuestras células sinápticas. Entonces hay de dos tipos, tipo 1, tipo 2. El tipo 1 da más para analgesia y sedación. Y el de tipo 2, euforia, ¿no? Y depresión respiratoria. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que estos receptores van a estimular qué parte del sistema nervioso. Van a estimular la parte de la zona espinal. En toda la médula espinal hay muchos receptores MU. Vamos a encontrar receptores en la zona supraespinal. Supraespinal es arriba de la médula espinal, estamos hablando de la masa encefálica, ¿no?
encéfalo. Y también estamos hablando del bulbo. Del bulbo laquídeo. En el bulbo laquídeo se encuentra el centro de la respiración, ¿verdad? El que controla el centro de la respiración. Y también, aparte que estimula o existen receptores MUM en la médula espinal y toda la parte central, también vamos a encontrar en la parte periférica. Los delta también producen analgesia. Producen alteración. Estos más actúan en la parte espinal. Los kappa, de la misma forma, producen analgesia, alteración, también en la parte espinal, pero en menor porcentaje. Entonces, los MUM son los que más cantidad de receptores tienen, ¿no? Y estos también tienen casi la misma función. Entonces, ¿cuáles son las funciones de los MUM? Sabemos que producen analgesia y sedación, analgesia y sedación, mejoría de presión. ¿Cuáles son las funciones? Vamos a borrar acá. Son consideradas, lo que ya hemos visto, como agonistas puros. ¿No? Dos, hay otro grupo que tiene la función de ser agonista, antagonista. Tres, hay otro grupo que tiene la función de ser un agonista parcial o moderado. Y cuatro, hay un grupo que tiene la función de ser antagonista ¿no? ¿A qué hacemos referencia de los términos agonista y antagonista? Agonista es el que estimula, ¿no? Y antagonista el que estimula. Dentro de los agonistas puros se encuentra la morfina, ¿no? La morfina, el fentanilo, la morfina. Ya hemos hablado en la clase anterior de la morfina. Entonces, finalmente los agonistas puros son aquellos que tienen mayor predicción por los receptores MI. Agonistas, antagonistas. Hay por los receptores MI, delta y tau. Agonistas, antagonistas. ¿Qué significa agonistas, antagonistas? A estos medicamentos que son agonistas y antagonistas, ¿no? Tienen o pueden estimular ambas cosas, ¿no? Eso se llama dualismo farmacológico. Entonces, el fármaco puede ser ambas cosas, eso se llama dualismo farmacológico. ¿Qué medicamento? Nalbufina, un medicamento que se llama nalbufina. Ahí en el mercado sí,
Agonista parcial en el mercado no tenemos y solo vamos a hacer mención, nosotros no tenemos, y tenemos al antagonista. Tenemos un antagonista que se llama naloxona. Antagonista. Entonces, ¿qué significa agonista? Agonista es el receptor que va a ocupar el opiáceo de color rojo. Llega al receptor y produce un estímulo. ¿Qué tipo de estímulo? Modifica la proteína para que no siga el estímulo del cuerpo. Y el antagonista, en este caso la naloxona, también en vez de dibujar como un medio círculo, media luna, que entendamos bien para poder graficar la naloxona en la media luna. Entonces también se une a estos receptores, tienen forma de media luna. Pero no va a estimular nada, no va a producir ningún tipo de cambio, en este caso en la proteína. Solo va a cerrar, ¿cómo cerrar esta puerta? ¿No? Los agonistas se unen al receptor y producen un cambio. En cambio, los antagonistas solo cierran, es como un candado. No producen ningún cambio. ¿No? Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Generalmente los opiáceos nos dan, como dicen acá por ejemplo, los opiáceos MU, analgesia, sedación, pero también pueden estimular esos receptores en la euforia. ¿No? Entonces, ¿qué significa? Dependencia sobre. Entonces, cada vez estos neurotransmisores, que lo vamos a dejar por acá, en este caso de los receptores, vamos a ir acá, es un receptor de toda esa zona final. Al inicio, para este receptor, porque este receptor está unido a una proteína que se llama la proteína G. Al inicio, para ser estimulado, supongamos que este es un receptor opiáceo tipo U. Al inicio solo es suficiente un medicamento, en este caso una morfina, una molécula de morfina. La molécula se recepciona por estos receptores B y modifican esta proteína. ¿Por qué modifican? Para que no continúe el estímulo del dolor. Al principio es suficiente, pero después el cuerpo se va adaptando y pide más moléculas. Más moléculas, 2, 3, 4, 5, ¿no? Va formando lo que se llama dependencia. Entonces, imagínense que en vez de morfina es heroína o es fentanilo. Y nuestro receptor es el receptor Mi2. ¿No? Entonces, cada vez los pacientes que tienen euforia son dependientes, ¿no? Requieren defender. ¿Para qué? Para tener ese efecto de calmar esa sensación del dolor. Les gusta alucinar, tiene efectos alucinógenos, ¿no? Felicidad, estimula el sistema límbico. Entonces, estos pacientes se vuelven dependientes y cada vez utilizan este tipo de medicamentos, ¿no? Se van inyectando o van consumiendo más dosis, más dosis, más dosis. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una sobredosis, ¿no? De esos
de ese medicamento. ¿Y esto qué va a provocar? Puede provocar efectos adversos. Y uno de esos es, ¿dónde hay receptores mudos? En el bulbo, ¿no? Y en el bulbo que producen depresión respiratoria. Entonces, así como les para el dolor, también les va a parar la parte respiratoria. Entonces, estos pacientes llegan a intoxicarse, ¿no? Y empiezan a reducir la función respiratoria, entrando en hipoxia, y hipoxia entra en paro, en este caso paro respiratorio, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución cuando ustedes se encuentran, por ejemplo, una intoxicación a opiáceos? Heroína, cocaína. Si es opiáceo, tenemos que buscar al antagonista, ¿no? Porque los opiáceos son agonistas. Son un antagonista. En el mercado aquí tenemos uno. Ahora hay dos, que son derivados del mismo, de la naloxona. ¿Qué va a hacer la naloxona? La naloxona va a hacer lo siguiente. Va a agarrar, va a ingresar la naloxona, es una molécula azul, va a empezar y va a limpiar todo esto. Lo va a ver. Que mucho que es un inhibidor, ¿no? Y va a agarrar y se va a unir a estos receptores. Nos hemos dicho que los antagonistas se unen pero no producen ningún cambio. Entonces lo que va a hacer es unirse a este receptor y este receptor al no ser estimulado va a quedar ahí, ¿no? Recuerden que estos receptores también encuentran en el bulbo, en esta cosa, en este caso, perdón, en el centro respiratorio, ¿verdad? Entonces, si ya no hay depresión respiratoria, entonces la persona va a continuar o va a mantener el ritmo respiratorio adecuado. Por eso, cuando hay intoxicación por medicamentos tipo opioideos, hay que dar el antídoto. El antídoto es el antagonista. ¿Qué se llama el antagonista? Naloxona. La naloxona se introduce endovenoso y actúa a los dos términos. Es inmediato, ¿no? ¿Cuánto dura? Por lo menos le va a durar unos 20 a 30 minutos, ¿no? Entonces, ¿y cuántas veces? A veces es necesario colocar dosis seguidas, cada 15, cada 20 minutos, poner la naloxona hasta que estos opioides sean metabolizados. Entonces, esa es la función de los opioides agonistas y los antagonistas. Entonces, si se dan cuenta, hemos hablado todo en relación a lo que es la farmacéutica y la farmacodinámica. Nos falta hablar de la farmacocinética. ¿Y en qué consiste la farmacocinética? ¿Qué es la farmacocinética? ¿Qué es lo que el cuerpo le hace al fármaco? Muy bien, ¿no? Es el proceso de absorción, distribución y eliminación. Entonces, si nosotros dibujamos a esta persona, a la misma de ahí, está en un gráfico, va a ingresar por el tubo digestivo, en este caso el esófago, va a llegar al estómago, luego va a entrar a los intestinos, puede ser excretado a través de las heces. Si se reabsorbe, va a formar parte del hígado. El hígado va a partir hacia el corazón, y mediante ya sea su circulación arterial o su circulación venosa,
Bueno, ¿qué quiero graficar? ¿En qué consiste la farmacocinética? Todo el proceso que tiene que pasar el medicamento hasta llegar al lugar donde tiene que ser su, ¿no? Entonces, si nosotros escogemos una tableta, que cuando la tableta entra el 100% del medicamento. Entonces, esta tableta va a llegar, con azul lo voy a dejar por favor, va a ingresar por todo lo que es el esófago hasta llegar al estómago. En el estómago, ¿qué se va a encontrar? Con los jugos gástricos que lo van a disolver y a medida que pase el conjunto ya disuelto va a llegar al nivel intestinal y va a empezar a reabsorber. ¿Dónde reabsorbe? En la mucosa. ¿Y para qué? Para llegar al torrente sanguíneo. Y del torrente sanguíneo, ¿por dónde va a entrar? Por la vena o la arteria, ¿no? Y todo lo que es el aparato circulatorio, o sea, sangre arteriosa, va a pasar por el hígado. Una vez que ese medicamento llega al hígado, va a sufrir un proceso que se llama metabolismo. ¿Qué tipo de metabolismo? Va a hacer que esas partículas grandes sean más pequeñas. ¿Qué tipo de metabolismo es? Catabolismo. Esas partículas más pequeñas van a ser liberadas por el torrente sanguíneo y el corazón las va a distribuir, ¿no?, a todo el organismo. Este es nuestro callado aórtico. Este callado puede ir directamente hasta el cerebro. Si bien este medicamento entra al 100% de biodisponibilidad, al entrar a la mucosa gástrica, de absorber, va perdiendo ese 100% al metabolizar. Entonces, para que llegue al riñón o hasta el cerebro ese medicamento, en este caso ese opioide, va a llegar apenas un 20 a 30%. Entonces, del 100% que ingresa por la vía oral, va a llegar del 20 hasta el 30%. En este caso estamos hablando de un opioide. Entonces, la biodisponibilidad, miren cuánto cambia. Entonces, si bien la vía oral, las tabletas, los comprimidos, dan las formas farmacéuticas, comprimido, cápsula. ¿Cuál es el fin de eso? Las cápsulas, por ejemplo, es el fin de pasar todo lo que es los ácidos gráficos, ácidos, en este caso del estómago, llega la cápsula al intestino, en este caso al intestino delgado, la primera o segunda porción del duodeno, para recién disolverse y ser reabsorbido para tener mayor biodisponibilidad. ¿No? Cápsulas, comprimidos, vienen algunos recubiertos entéricos. En caso de que la vía oral no sea suficiente, por ejemplo, hay medicamentos opioides que no se pueden en tabletas, necesitamos que endovenoso, ¿no? Y si ponemos endovenoso, aquí un poco una aspirina, por ejemplo. ¿A cuánto creen que va a ser la biodisponibilidad si le pongo directo a la vena? Va a ser mucho mayor, que no va a pasar todo este proceso de reabsorción. Va a ser del 80 al 100% de biodisponibilidad cuando es endovenoso. ¿No? Otra vía directa, la sublingual. ¿Por qué? Porque hay gran cantidad de vasos capilares. ¿No? Entonces, también la biodisponibilidad es elevada. ¿Y la intramuscular? La intramuscular demora, la biodisponibilidad también es el 80%, pero demora. Que tiene que reabsorber. Entonces, en este caso, en la endovenosa es directa e inmediata. Entonces, cuando ingresa al organismo, en este caso a nivel sanguíneo, estas moléculas de opioides tienen dos formas de trasladarse. Uno, son como moléculas libres.
y otra unida a un transportador, a una proteína. Necesitan alguien que la transporte. Uno de esos transportes trae esas proteínas, se la conoce como la U. Entonces, introducimos nuestro opioide, por ejemplo un tramadol, si es por tableta, o fentanilo, si es endovenoso, llega al cerebro, cumple la función de reducir el dolor, y una vez utilizado vuelve hasta el riñón, o vuelve hasta el hígado. Entonces ya hemos hablado, absorción, por donde ingresa, distribución, cómo se distribuye, y nos falta hablar de la eliminación. ¿Y cómo se elimina? El 80% de lo que resta de los opioides se elimina a través de la orina. ¿No? El 80% se elimina por la orina. Un 20 o 15% se va a eliminar a través de las heces. Un 5% si llega nuevamente a lo que es el hígado, va a ser eliminado a través de la bilis, ¿no? Pero cuando ingresa a la parte gastrointestinal puede ser reabsorbida, entonces este porcentaje puede disminuir. Entonces, cuando ya el opioide cumplió su función, es eliminado a través de la orina. Es por eso que nuestros pacientes que tienen falla renal tenemos que tener mucho cuidado en medicar opioides, porque si no se elimina el opioide va a recircular, y si hay recirculación del opioide va a haber sobredosis. Entonces, ¿qué va a pasar con ese paciente con insuficiencia renal que no orina? Entonces, si le ponemos un opioide va a sentir disminución del dolor, pero después puede empeorar con depresión respiratoria, euforia, no por sobredosis. La sobredosis no es porque consumió muchos opioides o muchos medicamentos, sino que no se está eliminando, ¿no? Entonces, generalmente los pacientes, por ejemplo, que requieren opioides por mucho tiempo, en los que están internados en una unidad de terapia intensiva o requieren estar dormidos o sedados más de 24 horas, ¿no? Generalmente a las personas normales que no tienen ningún problema renal utilizamos fentanilo. El fentanilo sobre todo este proceso, ¿no? Esto se llama fármaco. Pero cuando tenemos pacientes con problemas renal, utilizamos otro medicamento, tiene otra forma de eliminación que se llama el remifentanilo. El remifentanilo se metaboliza de otra forma, pero no pasa por el hígado, no pasa, no necesita también, por ejemplo, ser eliminado por la orina. Entonces, el remifentanilo es un análogo del fentanilo que generalmente utilizamos en los pacientes renales, ¿no? Este remifentanilo finalmente, cuando se lo suspende a los 2 o a los 3 minutos, ya pierde el efecto. Es un opiáceo. Entonces, ya hemos hablado, ¿no? Es lo que nos faltaba complementar. Fármaco, los fármacos, la clasificación farmacocinética, y esto es la farmacodinámica. ¿Cómo actúa en este caso? Que a mayor dosis de opiáceos, mayor depresión respiratoria. Ojo, también no solo actúa a nivel del sistema nervioso central, también actúa a nivel gastrointestinal. ¿No? Reduce o